Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla del lago». Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaban. Iba además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?». Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: «Cállate, enmudece». Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús le dijo: «¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?». Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: «¿Quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen?». Palabra del Señor. La fe es la forma de poseer ya desde ahora lo que se espera y de conocer las realidades que no se ven. Por ella fueron alabados nuestros mayores, y hablan de nuestro padre Abraham, que creyó por fe, siendo un anciano, siendo un ancianito, cuando Dios le dijo: «De ti haré una gran descendencia, tan numerosa como las estrellas del cielo y como las arenas de las playas marinas». Abraham era un ancianito, su esposa era estéril, Sara, pero él creyó. Y Jesús hoy en el Evangelio, que está tomado de San Marcos en el capítulo 4, vamos a decir de cierta manera, no que Él prueba la fe de sus discípulos, sino que les echa en cara su falta de fe. Jesús ha hecho muchos milagros. Jesús les ha demostrado que es el Hijo de Dios. Jesús ha sanado enfermos, ha resucitado muertos. Y cuando de repente viene la tempestad, pierden el control y empiezan a gritar y empiezan a asustarse y van y le reclaman a Jesús y le dice: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? O sea, ¿te da igual que nos ahoguemos?». Es un reclamo que le hacen a él. Jesús se levanta y calma el viento, pero a ellos les dice: hombres de poca fe, hombres de poca fe. ¿Por qué dudan? ¿Por qué tienen poca fe? ¿Por qué tanto miedo? Las tempestades son parte de nuestra humanidad, son parte de nuestra naturaleza. Y me gustaría poner un ejemplo, por la misma palabra de Dios pone un ejemplo de una mujer cuando va a dar a luz. Se llena de miedo, de angustia por lo que viene, pero inmediatamente tiene en sus brazos a su bebé. Hasta ahí llegó el susto. ¿Cuántos de nosotros nos pasa lo mismo? Que ante un acontecimiento natural nos espantamos, nos da miedo y tiramos todo por allá. ¿Dónde queda nuestra fe? ¿Dónde demostramos nuestra fe y nuestro amor en Dios? No cuando Él cumple nuestros caprichos, sino cuando ponemos en Él nuestra vida, nuestra confianza. ¿Quién es Dios para nosotros? Es la pregunta que tendríamos que hacernos hoy nosotros. ¿Quién es Dios para nosotros? Dios es nuestro Padre. Dios es nuestro Padre. Jesús es nuestro hermano. Jesús es el que entregó su vida por nosotros, murió en la cruz y no escatimó el más mínimo esfuerzo por amor a nosotros. Dios, como lo dice San Juan, Juan capítulo 3,
Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el mundo, todo el que crea, tenga vida eterna, para que el mundo se salve. Si eso ha hecho Dios por nosotros, ¿qué no hará por nosotros? Si Jesús mismo va a decir en otras ocasiones, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre que sí es bueno? ¿Qué tan convencidos estamos de eso? Nosotros como iglesia, como hijos de Dios. Pero aquí es donde viene una pregunta que tendríamos que hacernos nosotros. ¿Es Dios verdaderamente un Padre para nosotros? Porque Dios sí se siente Padre para con nosotros. Ahora, nosotros lo vemos a Él como nuestro Padre. ¿Ocupa Él un lugar importante en nuestra vida? ¿Qué lugar ocupa Dios en nuestra vida? Porque, hermanos, si nos va mal, si estamos tan perdidos a veces y el mundo está cada vez más perdido, no es porque Dios nos abandone, es que nosotros abandonamos a Dios. Somos nosotros los que hemos abandonado a Dios, somos nosotros los que no nos interesa escuchar a Dios. Si el mundo verdaderamente creyera en Dios, si realmente escuchara la palabra de Dios, si realmente le escuchara el mundo y el mundo cambiara, el mundo sería distinto. Pero hay algo que Dios respeta y es algo que Dios nunca va a violentar, es nuestra libertad, nuestros límites. Los límites no los pone Dios, los límites los ponemos nosotros, porque Él nos dio el libre albedrío. Y el libre albedrío consiste en que yo soy libre de seguir a Dios o despreciarlo. Por eso en el último día no es Dios quien me va a condenar, son mis actos, son mis decisiones, es el camino que yo tomé, un camino contrario a Dios, un camino contrario. Si he caminado por la izquierda o he caminado hacia la derecha. Entonces al final van a ser mis actos, pero no Dios, no Dios. Lo que Dios hace es respetar mis decisiones. Y si nos mantenemos aquí en nuestro camino, si nos mantenemos aquí siguiendo al Señor, es por fe. Es por fe, porque nosotros creemos que hay un Dios que nos ha creado, un Dios que nos ama, un Dios que nos escucha. Y a veces me pongo a pensar, cuando hay personas, ¿verdad?, que niegan la existencia de Dios. Cuando hemos ido a Tierra Santa, hemos tenido la oportunidad de tocar los lugares sagrados donde sucedieron todas estas cosas que los evangelios nos cuentan. Hemos tenido la oportunidad de subirnos al mar de Galilea y navegar 45 minutos en barco. Y ahí se anda, en ese mar, el cual el mismo Señor domó, embravecido, ¿verdad?, a punto de hundir las lanchas en las que iban, y Jesús lo calmó, y no una vez, sino varias veces. También en el mar en el que Él caminó sobre esa agua. Y Pedro dijo, yo quiero caminar también para ver si es verdad. Y le dijo, baja pues, ven. Hemos ido a ese lugar y hemos conocido con nuestros propios ojos. Dios nos ha permitido, para mí era un sueño casi imposible el que un día pudiera ir yo y conocer ese lugar. Para mí era imposible. Y yo sé que para muchas personas también que han ido, es un sueño el poder haber ido a ese lugar y poder haber tocado los lugares donde Jesús puso sus pies, el lugar donde Él nació, el lugar donde Él murió en el Calvario, donde Él fue crucificado, el lugar donde colocaron su cuerpo, donde Él resucitó. Es algo que realmente la vida de un cristiano cambia totalmente, porque significa que no son historias contadas, son reales, existen esos lugares, están ahí, y la historia nos lo cuenta, la historia es el principal testigo de lo que nosotros decimos, es cierto. Pero ¿y lo que vivimos nosotros acá? ¿O es que el Señor solamente obró allá y aquí a nosotros nos ha dejado a la deriva? O díganme si no nos ha escuchado a nosotros cuando hemos orado.
Y han sido tantos los milagros durante estos 8 años, solamente aquí, ¿verdad? En esta parroquia, que el Señor ha obrado. Y podemos decir, no, fue casualidad. No, pasada, la gente que cuenta esto. Ustedes y yo fuimos testigos de una sanación de un cáncer instantáneo, ¿verdad? Así, en una misa, un 25 de mayo, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba la muchacha? Se me ve el nombre. Carolina, ¿se acuerdan? Esta muchacha ya le habían operado la primera vez de un cáncer, se recuperó, pero luego le brotó otro cáncer. ¿Y se acuerdan cómo se estaba consumiendo? Esa muchacha era gordita y empezó a consumirse pechita. ¿Se acuerdan, verdad? Y que solamente lo único que podía hacer esta muchacha, porque era muy pobre y no era católica, era una iglesia protestante, y lo único que podía hacer esta muchacha era, cuando ya no aguantaba los dolores, ir al hospital para que le pusieran morfina, me parece que era la que le ponían en la piel para calmarle los dolores. Y ella comenzó a hacer la novena al niñito Jesús, porque le hablaron que el niñito Jesús era milagroso, que hacía milagros. ¿Y quién es ese niño? Y ya le empezaron a explicar que era el Hijo de Dios y que se veneraba en los méritos de su santa infancia, el Dios que se hizo hombre. Pero ese misterio del Dios niño, la ternura de Dios, acercarnos a la ternura de Dios a través de esta devoción. Y ella empezó a venir a la novena. Ni siquiera sabía cómo se rezaba una Ave María. Ella era bautizada porque su madre, antes de hacerse protestante, era católica, la bautizó, pero no había hecho ni la primera comunión, nada. Y me acuerdo yo ese 25, cuando hizo ella esa novena, que habían veces que en la misa ya no se podía parar, sino que se quedaba sentada del dolor. Y cuando íbamos pasando con el Santísimo, ella solo sintió que era un fuego que tenía en su cuerpo, y Jesús con su fuego le quemó el cáncer y desapareció en el momento, ¿verdad? Entonces, díganme, hay una familia que viene de Zacatecoluca, por lo menos vienen una vez o 2 veces por año, pero ellos tienen que venir acá, que también tenía un cáncer, la señora, un tumor de un cáncer, de un embarazo de 7 meses, así el estómago de la señora. Y los doctores la desahuciaron en el seguro y le dijeron, no, usted ya no. Y no se puede tocar. ¿Cómo se va a operar si su cáncer ya tiene metástasis, ya le invadió todos sus órganos? No, eso no se puede tocar, ya no se puede operar. Y la trajeron acá también. Y me acuerdo que sus niños pequeñitos, ¿verdad? Y me dice ella, Padre, pídale al niñito Jesús que me sane. Tengo mis hijos chiquitos y no quiero dejarlos. Y la niña pequeñita así solo la abrazó y se puso a llorar. Y entonces yo le dije, no llore. No llores, le dije yo a la niña. Pídale al divino niño Jesús que sane a su mamá. ¿Sabe que el niñito Jesús escucha más a los niños?, le dije yo. Él escucha más a los niños, entonces pídale usted, le dije yo, para que el niñito Jesús sane a su mamá. Esa misma semana apareció un doctor y le dijo, mire, le dijo, yo la opero, le dijo, yo la opero. Y fue porque nadie la quería operar, ya no, porque era un caso perdido, era por gusto abrirla, le decían su cuerpo. Y cuando han abierto su cuerpo, van a encontrar todo el cáncer encapsulado, como una cápsula, selladita completamente, un cáncer maligno. Lo van a sacar y el doctor le dice, no tenía ni raíces, nada. Era como que si todo el cáncer lo había embolsado algo, y cuando lo han sacado completamente. Y esa señora ni siquiera le dieron quimioterapia. Imagínense. No sé si ustedes se acuerdan que un 25, apenas 2 semanas de operada, estaba acá. Y vino a decir ella, doy gloria a Dios, porque me han operado y el cáncer ha salido completito. Y sus 2 niños ahí llorando.
Esos por los que ustedes han visto acá. Y los que yo he visto en mi vida como sacerdote, muchos otros más. Eso no es casualidad. Esos son los frutos de la fe. De la fe. Y es la fe que nos tiene que mover a buscar al Señor. Pero a veces pensamos nosotros que nuestra fe es recompensada solamente cuando Dios nos escucha. Y cuando Dios hace, siempre nos escucha cuando Dios hace lo que nosotros le estamos pidiendo. No, Padre, no tengo fe. ¿Por qué? Porque no me sano. No, Padre, no tengo fe porque fui que yo le pedí al Señor que me sanara a mi mamá y mi mamá se murió. Entonces yo no tengo fe. O mi fe no sirve, Dios no me escuchó porque mi hijo se me murió. No. Es que la fe no está en que Dios haga lo que nosotros queremos, sino que haga Dios lo que a nosotros más nos conviene. O díganme una cosa, ¿quiénes de los que estamos aquí nunca nos vamos a morir? Hermanos, si el Señor nos sana de una enfermedad hoy, pero después va a venir otra, y después va a venir otra, y después va a venir la funeraria a hacer el contrato, porque ya nos van a ir a enterrar. O sea, nosotros no estamos aquí para ser inmortales. O sea, yo a veces digo, Señor, si es tu voluntad, dame la sanidad que yo necesito, pero si no es tu voluntad, dame la fortaleza y la fuerza para poder vivir esta cruz y poder prepararme e irme de este mundo en paz conmigo mismo, con los demás y contigo. Porque no hay cosa más hermosa, no hay cosa más grande, ni el regalo más grande que Dios no le pueda dar a un cristiano que morir en gracia de Dios. Y yo he sido testigo de eso también. Y lo he testimoniado, lo he dicho como testimonio de fe. Cuando hay personas que no mueren, no se mueren. Y ahí están, pasan un día, otro día, 3 días, una semana agonizando y no se mueren. Llega el sacerdote y les da la extrema unción, esa noche muere. O como me pasó con la niña Mari, ¿verdad? De allá de la Santa Elena, ¿se acuerdan? Agonizar y vienen y dice, Padre, dicen que mi tía no se muere porque no ha llegado el Padre todavía. Sí, porque una hermana llegó a decirle, los hijos se apartaron de la iglesia católica, toda su familia. Entonces ellos decían que un cura no iba a poner un pie en la casa de ellos, ¿verdad? Pero cuando sus hijos vieron a su madre, que una noche, otra noche y otra noche y no moría, llegó una hermana de ella y le dijo, ay hermanita, le dijo, ¿en qué tortura te tienen tus hijos? Le dijo, así le dijo. Y le dice, mamá, ¿y por qué dice eso? ¿Por qué dice eso, tía? Le dice, que nosotros somos los culpables. Porque mi hermana, mientras no venga un sacerdote a darle la unción, no se va a morir. Y hermanos, solo terminé de darle la extrema unción y le dije, ya está preparada, sus pecados han sido perdonados, usted puede presentarse ya delante del Señor. En ese momento, hermanos, empezó a bajar la respiración de la señora y empezó a echar la mirada para atrás y yo solo di la vuelta y la señora murió. ¿No es eso un testimonio? Y grande, un testimonio grande. Esa es la fe. Qué tan grande era la fe de esa señora que cuántas veces le pidió al Señor, Señor, yo no me quiero morir sin recibir los sacramentos, sin estar en paz contigo. Y así sucedió, ¿verdad? Entonces, pero se murió, Padre. Sí, pero si es que este pellejo un día se va a morir, vamos a morir. Pero lo que no queremos que muera es nuestra alma, porque nuestra alma es inmortal, nuestro cuerpo se va a podrir. Entonces, ¿qué es lo que, por eso cuando a Jesús le bajan al paralítico por el techo de la casa, qué es lo que primero hace? Ánimo, hijo, tus pecados están perdonados. Porque es el alma, lo más importante. Y nosotros nos preocupamos más por la sanación del pellejo que por la sanación del alma. Cuando alguien viene y está con una pata más de allá que de la otra, o porque el diablo le está jalando las patas en la noche y le sacude la cama y le dice, tiene que confesarse. No, Padre, yo solo quiero que me saque el diablo de la casa. Confesarme no, ¿verdad?
Su alma quiere tenerla podrida, como sea, pero su vida de pecado no la quiere dejar. Y así vemos muchos. ¿No será eso una negación de la gracia de Dios en nuestra vida? Sí, y por eso la mayor parte de personas, ante una dificultad, prefieren buscar los brujos, la hechicería, porque ya no les dicen que se confiesen. Tampoco les dicen que tienen que reconciliarse con su familia, ni pedir perdón. No, es solamente sí, deme tanto y yo le saco el diablo que tiene ahí. Sí, no se lo saca, sino que manda otro diablo más fuerte para que saque el diablo que está fregándole ahí, y ese diablo la va a llevar más en tranquilidad hasta el chimbolero, hasta el infierno, ¿eh? Como yo siempre he dicho, una persona que esté en pecado, una persona que está lejos de Dios, ¿para qué el diablo la va a tentar? ¿Para qué la va a tentar? Si ya la tiene en sus brazos. Va a buscar a aquellas personas y va a buscar la forma cómo hacerlas retroceder, cómo hacerlas renegar, cómo hacerlas apartarse de Dios, a aquellas que están más cerquita de Dios. Nunca olvidemos eso. Y allí es donde debemos manifestar nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.